Bueno, voy a explicar un poquito el título para luego meternos en la temática, ¿sí? El título de la conferencia es El nombre del Padre y la ley en la ética filosófica sefardí. La idea es una propuesta interdisciplinaria para, primero, una cuestión que el psicoanálisis retoma en el siglo XX, pero que ya está en la concepción hebraica desde el vamos, y que dos filósofos eminentes sefardí que son Maimónides y Spinoza, tematizan en forma análoga. El nombre del Padre tiene que ver con una concepción hebraica que en la antigüedad instituye una ética monista y monística. Frente al politeísmo, al fetichismo y a la idolatría que prevalecía en el mundo antiguo, el judaísmo introduce un concepto monista, donde hay un ser supremo único que es pura letra, que es puro símbolo, que no tiene posibilidad de representación corpórea, por ende que es una sustancia infinita, eterna, necesaria y que co-crea a un ser humano que, si bien es finito, posee en sí mismo la chispa de la trascendentalidad y este mismo concepto monista en su ser. En este sentido, el judaísmo introduce entonces en la antigüedad un concepto monista, porque frente a distintos tipos de sustancias o frente a una co-creación con multiplicidad y panteón de dioses, el judaísmo introduce la idea de un ser único, de un ser creador de la realidad desde la palabra, que va a ser la letra y la ley. En este sentido, entonces, uno de los nombres del Padre es la ley. Esto lo vamos a desarrollar pensando que desde el punto de vista filosófico el judaísmo introduce como correlato de una sustancia única, monista, un monoteísmo, ¿sí? Que luego va a ser continuada por las otras religiones monoteístas, que también tienen una ética en la base con algunas diferenciaciones. Pero entonces, para el judaísmo hay un ser único, un ser eminentemente espiritual, que es el nombre del Padre Dios, y luego tenemos el correlato en la figura de los patriarcas, de los profetas y de los reyes de Israel, esta lucha frente al politeísmo, al fetichismo y a la idolatría. En este sentido, el judaísmo, entonces, posee una originalidad muy interesante para comprender la ley. Una ley que es una ley abstracta, que es una ley múltiple, diversa, que contempla la totalidad de los aspectos humanos y que regula las acciones para desde una praxis que es eminentemente ética, y aquí entonces la parte del título, ¿sí? En el sentido de que ustedes saben que la filosofía práctica es la ética y que tiende a regular las acciones humanas. Este monismo
hebraico es un monismo ético, ethos en griego es la morada, el receptáculo, el lugar del símbolo, de la letra, de la ley. Milá en hebreo es ley, y el Brit Milá, que es el pacto circuncidatorio que se instituye entre el creador, que es pura letra, y el primer patriarca hebraico, cofundador de los monoteísmos éticos y venerados por las tres religiones monoteísticas, Abraham, trueca su nombre en Abraham al convertirse en fundador precisamente primigenio de estas cuestiones que tienen que ver con el enlace constitutivo de la ley como fundante. Ley que en tanto nombre del Padre humano le instituye al otro la finitud en el cuerpo. En este sentido, el Brit Milá es un rito emblemático que al ser humano le recuerda la finitud de su condición. Condición que frente a la infinitud divina es terrena, mortal, falible, sujeto, pasible de error. Esto es interesante entonces para pensar que hay una ley, que hay un aspecto ideal de esta ley, que hay una ley categórica. En este sentido podemos decir que el judaísmo como ética tiene un triple pivote, ¿sí?, que se construye con los 7 códigos de los noágidas, ¿sí?, que son el primer código ético antecesor del decálogo y es el que Noé, patriarca antediluviano prejudío, le dona a sus 3 hijos, ¿sí?, Sem, Cam y Afet. Y en esta ley están los 7 principios que el judaísmo recaba en el Talmud y que luego retornan con el decálogo, que básicamente sostienen la unicidad del creador, la prohibición de representación corpórea del creador, que entonces es pura letra, puro símbolo, ¿sí?, la prohibición del incesto, la prohibición de la crueldad y las reglas y leyes que posibiliten la convivencia social para evitar precisamente la destrucción del otro, ¿sí? Entonces tenemos el Código de los Noágidas, el Decálogo y el Tariac. El Tariac, y aquí aparece Maimónides, que es uno de los 2 popes filósofo racionalista de raigambre aristotélica que retoma la filosofía griega, pero le coloca el pivote hebraico para pensar que hay una entidad espiritual, que hay una unicidad del creador, que hay una prohibición expresa de representación corpórea del mismo porque es pura letra, puro símbolo, pura ley. Y en este sentido Maimónides, entre otras grandes obras, lo que hace es tipificar la ley judía, los mandamientos, y llegar a la cuenta de los 613 que están distribuidos a lo largo de toda la ley hebraica, ¿sí?, tanto en la versión escrita como en la versión oral, que es interpretativa, que es exegética de la versión escrita, y donde tenemos 365 preceptos negativos y 248 preceptos positivos. Esta cantidad enorme de preceptos nos marca la brecha que hay entre lo que es éticamente postulado como el bien al que ya se tendía
en Aristóteles y al que el judaísmo enfatiza también con la figura de Spinoza para labrar una acción íntegra, una acción virtuosa, una acción que pueda realizar los preceptos en la vida cotidiana para precisamente realizar la virtud. En este sentido, entonces, volviendo un poquito atrás, el trípode ético, entonces, del Código de los Noágidas, el Decálogo y el Tariaj, sumando los preceptos negativos con los preceptos positivos, nos van a dar la completud de la ética hebraica. ¿Por qué entonces pensar el judaísmo como un ethos? Porque precisamente hay una filosofía práctica en el judaísmo, hay un aspecto realizativo que tiene que ver con esta subdisciplina filosófica que postula los principios del bien actuar, del bien hacer como bien decir, y que son realizativos de un principio del nombre del Padre, creador y co-creador, conjuntamente con el hombre de esta tarea. Esto es interesante para pensar la misión humana, que es una misión realizativa, que es una misión éticamente comprometida, el valor del estudio y el valor de la revelación de fe, emuná en hebreo, que ya no es una fe ciega o no es una fe azarosa, sino que tiene que ver con una revelación de principios de acción regulativos y que suponen una ley permanentemente. Entonces, el tema de la ley es en disciplina ético-filosófico integral es central el tema del compromiso dialógico de el Ser Supremo con el patriarca, el profeta o el rey de Israel, en cada uno de los casos, que son las figuras preponderantes para desarrollar esta batalla emblemática donde lo que vemos permanentemente es la fe en la palabra que vale acto, y el acto como un acto realizativo para alcanzar la integridad, la realización de la existencia y la realización de este principio divino que está en la realidad y no por fuera. Llegamos con esta idea filosófica al otro pope sefardí, que es Baruch Spinoza. Podemos pensar que Maimónides y Spinoza tienen muchos puntos de contacto, ¿sí? Ambos son filósofos que han padecido el exilio, que han padecido el destierro, que han sido dilemáticos, que han planteado construcciones filosóficas que han sido un desafío en su época. Maimónides en plena medievalidad, ¿sí? Muy interesante porque él recoge toda una tradición filosófico helenística, ¿sí? Y le pone una impronta hebraica de novedad, ¿sí? Retomando lo que en Aristóteles era el primer motor inmóvil como un ser superior, con la concepción hebraica, que es una concepción abstracta, ¿sí? Que es puro símbolo, que es pura letra, pero que recoge grandes conceptos del racionalismo y del idealismo antiguos. Lo propio con Baruch Spinoza, que también es un pensador, un filósofo dilemático,
que escribió en otro siglo, en el siglo XVII, un montón de obras, ¿sí?, que desafiaron lo instituido en su momento por la ortodoxia, ¿sí?, como un recto camino, un camino de tradición sin crítica, sin cuestionamiento, y de repente un filósofo en pleno siglo XVII, donde en Europa había monarquías absolutas, recomienda el libre albedrío, el libre pensamiento, la heterodoxa en la interpretación de las normas y sobre todo el concepto divino de un ser superior, ¿sí?, inmanente, es decir, presente en la realidad, ¿sí?, deus igue natura, analogado en este sentido con la naturaleza inmanente, que no está por afuera, sino que está en todo lo real como motor, pero con la condición de que es una sustancia única, monista, frente a lo que, por ejemplo, el racionalismo cartesiano concebía como doble sustancia, ¿sí?, pensamiento y cuerpo, pensamiento y extensión. Acá lo que tenemos es un monismo, ¿sí?, análogo en este sentido a lo que Maimónides postula en los 13 principios de fe, donde efectivamente asevera, en analogía con Baruch Spinoza, en la ética, que es una demostración geométrica de la existencia de Dios, que hay un ser único, que es un ser inmanente, que es un ser necesario, infinito, eterno, y que está en todas las cosas, ¿sí? El hiato que se marca entre el ser divino y el ser humano tiene que ver con la doble condición humana, donde el humano, por un lado, participa, al igual que todos los demás seres, de lo material, de lo corporal, pero a su vez tiene la trascendencia propia del espíritu y esta condición, ¿sí?, que lo eleva y que tiene que ver con una nota espiritual. El tema del nombre del padre en el psicoanálisis tiene mucho que ver con el carácter fundante de la ley, ¿sí?, con el judaísmo, con la institución de un mundo gobernado por leyes, ¿sí?, que marcan una organización, que marcan una estructura. Y esto es súper interesante si uno lee a Jacques Lacan, que conjuntamente con Freud es otro de los popes o nombres del padre en el marco del psicoanálisis contemporáneo. Podemos leer una clase única de un seminario referido a los nombres del padre en el año 78 que dicta Lacan y que tiene que ver precisamente con esta concepción hebraica donde se busca la unificación entre la fe y la razón. Hay una fe racional, hay una organización que lejos de ser antinómica nuclea todo con un sentido rector y un sentido que tiene que ver con la palabra, ¿sí? En este sentido, la palabra, el símbolo, la letra, la ley, ¿sí?, es lo que se revela en los textos. El concepto divino, ¿sí?, y el concepto ético-filosófico que el judaísmo desarrolla como novedad tiene que ver precisamente con esta cuestión. Una cuestión donde hay una prohibición expresa de representar corpóreamente
una entidad fundante que marca un principio que no es precisamente un principio material, es un principio que tiene que ver, tal como lo describen Maimónides y Baruch Spinoza en sus obras filosóficas, con la espiritualidad y con la racionalidad, ¿sí? Un principio que funda la realidad desde la palabra, un principio que se revela desde la palabra, desde la letra. Esto es interesante también para poder abordar los textos hebraicos desde el comienzo, ¿sí? Si uno descubre esta estructura, puede ver cómo desde la palabra se nombra, ¿sí? Se van nombrando las leyes en la Torá, se van nombrando los patriarcas, los ritos, se van nombrando los pactos de fe, ¿sí? Que siempre describen una cuestión asociada con la letra de la ley. Esto es súper interesante para pensar probablemente que caen las antinomias, ¿sí? Ya no hay una antinomia fe versus razón, ya no hay una antinomia donde el hombre queda por fuera de un marco de praxis donde pueda quedar excluida la virtud. Esto es interesante para pensar un modelo de ética diferente, ¿sí? Diferente de lo que era por ahí el sustancialismo aristotélico, ¿sí? Que implicaba alcanzar la felicidad, ¿sí? Haciendo un esfuerzo, pero con una serie de valores que implicaban un campo. Acá me parece que lo interesante es el entramado filosófico novedoso que mete la praxis, la letra y la ley como eslabonados, ¿sí? En este sentido, es también muy interesante ver cómo, por ejemplo, tanto la neurociencia como el psicoanálisis se inspiran en Spinoza contemporáneamente, ¿sí? El psicoanálisis, Freud, concretamente, en el caso del pionero o el primero, si bien introduce un nuevo orden para descubrir la realidad, un orden novedoso respecto del racionalismo cartesiano, respecto de la psicología de la asociación razón-conciencia, es un orden que apela a lo inconsciente. Y lo inconsciente se introduce nuevamente como una estructura que ingresa en la realidad a través del sueño, del lapsus, del chiste, del síntoma y de las formaciones de lo inconsciente son las que me permiten descubrir una subjetividad donde lo fue el filósofo de deseo modernamente y en el que Freud y Lacan se inspiraron fue Baruch Spinoza, que descubrió que el deseo es el elemento subjetivamente esencial en la condición
como pivote para montones de investigaciones de la neurociencia, en las que no vamos a ingresar, pero fue un autor nodal, ¿sí? Recomendó la democracia como sistema de gobierno, imagínense, en 1630, ¿sí? En pleno... que alguien recomiende la democracia, es decir, una mentalidad avanzada para su momento, ¿sí? Baruch Spinoza, lo cual le valió un ataque sistemático, metódico, para excomulgarlo, someterlo a la, digamos, a la exclusión máxima que una persona podría haber padecido, que es el Jerem, ¿sí? Que fue la cuando el seminario de los nombres del padre en 1978 se queda en esa única clase dedicada a los nombres de la ley judía, de los patriarcas y a los nombres de Dios, ¿sí? Que son 72 en el Antiguo Testamento, distintos libros y según los momentos de evolución del pueblo judío. Cuando en ese momento lo excomulgan a Jacques Lacan de la comunidad internacional psicoanalítica, él se identifica con la figura de Baruch Spinoza, a quien él siempre admiró, y dice que él también fue anatemizado, que él fue excluido del discurso psicoanalítico ortodoxo imperante, que era el freudiano con el que él rompió al intentar hacer un retorno y una interpretación de Freud novedosa, introduciendo precisamente una novedad, ¿sí? Lacan respecto de Freud, que es el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Bueno, esto es interesante porque hay muchos puntos también de analogía, ¿sí? Entre el método freudiano, inspirado en el método talmúdico, la asociación libre, ¿sí? La interpretación por contigüidad, las leyes que Freud postula para hacer la interpretación de lo inconsciente en el psicoanálisis, que para el lado del analizante es la ley de la asociación libre, ¿sí? Y para el lado del analista es la atención flotante, la neutralidad y la abstinencia de ponerle al otro los valores propios. Esto es para garantizar precisamente una praxis ética que no esté imbuida de prejuicios y que permita que lo inconsciente del analizante en el curso del psicoanálisis que atraviesa pueda emerger y que pueda advenir la cura siendo consciente lo inconsciente, trayendo los sueños, analizándolos y demás. Bueno, yo creo que lo interesante de estos dos popes de la filosofía sefardí, que marcan una ética integral basada en un monismo ético que tiene como correlato un monoteísmo ético, es decir, un principio rector de la realidad que es único, que es necesario, que es eterno, que es infinito, que es puro símbolo, que es pura letra y que por otro lado rompe con la concepción que había de multiplicidad material, de dioses que eran dioses de distintos aspectos de la realidad y que ninguno tenía que ver con una condición espiritual y eterna. Esto es interesante porque aparece en relación con la doble legalidad. Esta doble legalidad aparece en la ley judía, aparece en el derecho penal y aparece también en el psicoanálisis, que es la prohibición del incesto, que en el caso de la ley judía
está en el Levítico 18, hay 62 prohibiciones expresas de lazos endogámicos, que son los que precisamente van a permitir el pasaje de la endogamia a la exogamia, la socialización, el advenimiento de la cultura y la prohibición, ¿sí?, de lazos que de mantenerse en forma cerrada, lazos sexuales en forma endogámicas, darían lugar a la extinción de la familia y de la sociedad. Entonces tenemos prohibición del incesto y prohibición del parricidio. El parricidio ya está prohibido como una forma calificada de delito en el Código de los Noágidas. Retorna en el Decálogo y por supuesto en el Tariac está explicitado en una multiplicidad de leyes. Pero esto es interesantísimo porque es la base de la cultura, asegurada por el nombre del Padre, que garantiza la ley, la vigencia de la ley, el respeto por la familia, ¿sí?, la honra o integridad de lazos tiernos, donde se prohíbe precisamente la perversión, ¿sí?, que es algo que lo vimos bastante en la tragedia griega llevada al acto y en la que Freud mismo se inspira para hacer la teoría nuclear de la neurosis, donde precisamente la prohibición del incesto es lo que en la saga de la tragedia de Sófocles y en la interpretación de Freud permite, ¿sí?, la división entre lazos tiernos, que van a ser los lazos familiares, y los lazos sexuales que van a dar lugar a la exogamia. En este sentido, bueno, el judaísmo hace mucho hincapié en los diques de contención, lo que Freud mismo llamaría en el malestar en la cultura los diques de contención, que son la ética, el derecho, la filosofía, la sociología, que son precisamente los baluartes sobre los cuales se va a asentar la ley, ¿sí? Una ley que va entonces a prohibir o no recomendar todo aquello que se salga de esos esquemas para evitar precisamente las desviaciones, las perversiones. Bueno, es una ley, la ley judía, muy amplia, muy taxativa, muy profunda y que contempla todos los aspectos de la vida humana. Bueno, en este sentido, entonces, volviendo al título, en el título de la conferencia yo me inspiré, ¿sí?, en el nombre del Padre y la ley para pensar, tal como dijo Pierre Legendre, que es un filósofo y psicoanalista francés contemporáneo, que uno de los nombres del Padre es la ley. Y yo creo que coincide con estas cuestiones que describen Maimónides en las obras filosóficas, en los principios de fe, ¿sí?, y el propio Baruch Spinoza en la ética, demostrada al modo geométrico, donde él coloca, obra fascinante y altamente recomendable, coloca axiomas y principios para pensar las cuestiones de fe y las cuestiones religiosas en el marco de la racionalidad, ¿no? Esto es entonces interesantísimo para ver el monismo ético, el pivote en Abraham,
que luego se troca en Abraham. Entonces pasa de ser el primer judío histórico al fundador de una ética común para 3 religiones: judaísmo, cristianismo, islamismo, con todas las diferencias. Las 3 lo veneran a Abraham, y Abraham pasa a ser entonces el padre de esta ética de fe, de esta ética filosófica, ¿sí? Que pone a prueba a su hijo, pero en realidad ahí hay un cambio, un giro interesantísimo, porque sabemos que el sacrificio también estaba prohibido y que lo que hay es un acto de fe en el cuerpo real, un acto que pone un corte simbólico y que le recuerda al hombre la falta de completud en su identidad. Esto que es el rito, que en hebreo se llama Brit Milá, pacto de palabra, pacto de ley, pacto de fe, palabra vale acto, es lo que el psicoanálisis va a nombrar como el registro simbólico de la castración. Entonces, bueno, interesantísimo para pensar, repensar, ¿no? Bueno, bienvenidas las preguntas, si tienen, ¿no? Yo tengo muchas. O comentarios. Primero contarte que la cosa fue bastante bien, con la imagen a veces se frenaba, pero te escuchamos muy bien, que en definitiva Bueno. es lo más importante. Perdón, Marcelo, no te acerques tanto a la cámara, Silvia, porque te vemos solamente los ojitos. Sino Bueno, ahí está muy bien, ahí estás muy bien. Sí. Bueno, yo tengo algunos comentarios y preguntas, vamos a ver que me voy acordando de todo. La ventaja que tenemos es que como queda en YouTube, después lo escuchamos de vuelta 8 veces para poder unir todos estos nodos que fuiste dando. El primero es que, bueno, demistificamos más o menos que el psicoanálisis lo haya creado Freud, sino que ya venía escondido en la filosofía en otros 2, casualmente judíos, de Maimónides y de Spinoza, ¿no? Venía como escondido ahí, como muchas de las cosas. Una de las preguntas que te quiero hacer respecto de esto es cuánto de esto se lleva al tratamiento, a la terapia psicoanalítica. Ajá. Bueno, en la práctica psicoanalítica, prima facie podríamos pensar que el psicoanálisis es eminentemente ético. ¿Por qué? Porque es una praxis, porque supone leyes del bien hacer como bien decir, y porque regula el accionar. Es decir, la terapia psicoanalítica, ya sea freudiana, lacaniana, kleiniana, cada una va a tener reglas diferentes según adhiera a una u otra técnica. Sin embargo, no es el azar el que marca el curso, sino que hay una filosofía práctica con principios deontológicos, regulativos en la base, que van a conducir a la cura como el bien hacer, ¿sí? La cura como el encuentro, si tomamos el caso de Freud, el encuentro del sujeto con su deseo inconsciente, que en el caso de Freud va a ser el más genuino y el más ignoto, ¿sí? O sea, Spinoza nos hablaba del deseo consciente. Freud lo que hace es subvertir el concepto consciente por inconsciente, porque el verdadero sujeto para Freud no es el sujeto del yo pienso, luego existo, sino que es el sujeto del sueño, luego existo. Entonces, en el sueño se va a develar una verdad ignota para la razón que el sujeto deberá descubrir mediante. Ahora, el analista debe respetar a rajatabla la ética, y para el correcto
la única para el analizante, en el caso de una terapia psicoanalítico-freudiana, sería la asociación libre, ¿sí? En cambio, la del analista es triple, porque está la abstinencia respecto de ponerle al otro valores propios que le tuerzan su deseo, imponerle el analista su deseo sería contrario a la buena praxis. Claro. Y la atención flotante. ¿Qué sería la atención flotante? Que el analista debe ser muy riguroso en los detalles de lo dicho, de lo no dicho. Debe escuchar, porque es la clínica de la escucha, cada cosa dicha, ¿sí? Con la máxima atención, tratando de no perder cada elemento, ¿sí? Y por último, la neutralidad, que vuelve entonces en relación con la abstinencia y con la atención flotante, hacen al trípode ético del quehacer, digamos, del analista, donde hay una praxis regulada, ¿sí? Y donde es muy importante el respeto máximo por los valores, ¿sí? Y donde lo fundamental es que venga la subjetividad del otro, subjetividad solapada en la censura consciente que no va a permitir que advenga fácilmente el ello, ¿sí? Lo más probable es que advenga el yo. El trabajo de un buen analista es coadyuvar a que haya lapsus, ¿no? Por ejemplo, que haya fallidos, ¿sí? Los síntomas se interpretan, claro, por supuesto, porque el síntoma va a ser una transacción de compromiso entre algo consciente y algo inconsciente. En esa pelea está la batalla ¿no? de codificar el sentido. Y probablemente lo más interesante es la construcción que haga el analizante de sus propios lapsus, de sus propios sueños, de sus propios olvidos, ¿no? Que nunca son azarosos. Entonces, descubrir el sentido de todo eso, yo creo que se enmarca en una tarea ética, verdaderamente ética, ¿no? Con valores, con reglas que permiten que funcione, ¿sí? Y que no se interrumpa la tarea donde no hay, digamos, prejuicio. El prejuicio no sería contrario, obstaculizaría lo que hay que hacer, todo que hacerlo, ¿no? Y la expresión, ¿no? Escuchar el síntoma, escuchar el malentendido, el olvido. Y la interpretación va a ser una construcción ética. Ahí te estamos empezando a poner de vuelta. Ahí tenía un par de preguntas más. Ay, sí. Ahí, Silvia, te estamos perdiendo. Ahora me escuchas. Ahí, sí, pero entrecortado. Me voy a guardar un par de preguntas y comentarios porque no nos va a dar internet, me parece, para seguir adelante, pues te estamos escuchando entrecortado y vos que hablás desde lo consciente, no desde lo inconsciente. Cada palabra vale mucho. Bueno, digamos, me quedo con algunas cosas, especialmente de las charlas tuyas anteriores sobre Spinoza, y que ahora nos encontramos, bueno, por lo pronto la identificación explícita de Lacan con Spinoza. Me parece maravilloso eso. Y por otro lado, algo que ya dejaría para otro tema, es que pareciera que nosotros, por la forma en que lo dijiste, y en una interpretación filosófica, obviamente, y no religiosa, es como si los judíos, o no solo los judíos, tuviéramos una trinidad que es Dios, la ley y Abraham, como si las tres representaran la figura paterna a la que seguir, como si fueran lo mismo, de la misma forma que está la Trinidad cristiana, ¿no? Donde se confunde lo que es uno con lo que es otro. ¿Qué pensás? Claro, lo que no escuché es el segundo pivote de lo que mencionaste como Trinidad.
Dios, Dios, Abraham y la ley y Abraham. la ley. Bueno, en realidad acá hay un monismo, o sea, hay unidad. Bueno, uno de los nombres de Dios en la Torá es Ejad, que es uno, ¿sí? Maimónides en los principios de fe y Baruch Spinoza en la ética dicen que hay una sustancia única, que es divina, no hay dos. Entonces acá lo que hay es monismo, no hay ni dicotomía ni trinidad. El concepto de Trinidad cristiano sería también para desarrollar después del judío, ¿sí? Porque los expertos teólogos cristianos dicen precisamente que el monismo cristiano es que es un Dios con 3 personas, ¿sí? El Dios Padre, que equivale a uno de los 72 nombres de Dios en la Torá, que es Yahvé, que es el nombre de la omnipresencia, que fue, es y será, del verbo ligiot, o sea, la temporalidad en los 3 tiempos, pasado, presente y futuro, que se escribe con el tetragrama, ¿sí? Ligiot se escribe Aya, que es en el pasado, Ove, que es en el presente, y Jie, que es en el futuro. La condensación simbólica de los 3 tiempos en uno hacen a Yahvé, que es el nombre del tetragrama, que sería lo que equivale a uno de las 3 personas en la Trinidad cristiana. Y el Dios Hijo, que es Yeshu, para ellos Jesús, y en el medio está Ruach Adonai, que es el Espíritu Santo, que en hebreo, digamos, sería el intercesor entre el Dios Padre y el Dios Hijo. Entonces, los teólogos cristianos, Santo Tomás y otros, dicen que en realidad no son 3, es uno, 3 en uno. Ahora, el judaísmo no tiene más que unidad, no tiene más que monismo, porque probablemente lo único que podríamos diferenciar acá en la contacto entre el ser absoluto y el humano. Sería la falta de perfección tendríamos los humanos. Es decir, tendríamos la no completud, ¿sí? Ay, no se está La humanidad viene del humus. No se entiende porque está fallando otra vez la conexión. A ver, ahora. A ver, ahora mejor. Ahora mejor. El Parecido. ser del humus tiene el componente de la tierra en el nombre, y la tierra es el punto de partida de la finitud. Entonces venimos de la tierra, volvimos a la tierra, somos mortales. No somos, digamos, perfectos. Esa sería la única posibilidad de pensar un hiato entre lo absoluto y lo humano. Pero tenemos la posibilidad de trascender, ¿no? Y eso tendría carácter divino según la concepción de los dos filósofos sefardíes mencionados. ¿Sí? Qué bueno que hoy hemos juntado ciencia, filosofía, análisis, judaísmo, sefaradismo, todo en una hora. Que mira, Liliana y yo estamos transpirando, como que para que se escuche bien, pero la verdad es que pudimos escuchar todo, con algún saltito, pero pudimos escuchar un encuentro que valdrá la pena escucharlo de vuelta, porque hay mucha sustancia cada vez que te escuchamos, te convocamos una vez por año, y la verdad es que salimos encantados, con un aprendizaje inmenso, cosa que te agradecemos muchísimo, muchísimo, Silvia. Bueno, gracias a ustedes. Siempre es un gran honor participar de vuestros eventos culturales, que son gracias. Como un dique de contención para la locura que padecemos cotidianamente. ¿O no? Sí. Un resguardo de separar. Tal cual, ¿no? Nosotros, y creo que hay mucha gente que viene los jueves, les pasa lo mismo, esperamos el momento, pues un momento que nos olvidamos, no tengo reunión de trabajo, no hay nada, es un momento para esto. Así que está fenomenal.
Gracias una vez más, Silvia, y la verdad, nuestra admiración por tus conocimientos. Bueno, gracias a ustedes. Lili, ¿nos vamos? Nos vamos, sí. Les agradecemos a todos que se hayan quedado a pesar de los desperfectos técnicos. Mandaremos los saludos y las preguntas a Silvia en forma privada, Sí. porque tenemos miedo de que se corte del todo. Ya no da. Así que les contamos que para el próximo domingo tenemos nuestra actividad en ladino, que se entiende perfectamente para los hablantes de castellano, así que no falten. Tenemos poesía contemporánea en lengua judeo-española con nuestra invitada Margalit Matiteau, que nos va a contar sobre su extraordinaria obra. Esto será, esta vez, le toca la representación al Centro Cultural Sefarad. Estaré yo como anfitriona y Margalit como invitada. Y para el próximo jueves tenemos Hasdai Imshaprut, príncipe de los judíos. Esto nos va a contar en vivo desde España Rafael Cámara, justamente desde Jaén. Sí, va a ser fantástico. Bueno, nos vamos, vamos a darnos una ducha ahora para sacarnos la transpiración, que fue una noche brava. Gracias, Silvia, una vez más, nos reencontramos. Gracias. Y gracias a todos por quedarse hasta el final. Próximo domingo, próximo jueves, como siempre en sefarad.com está todo lo que pasa en el mundo sefaradí. Chao. Chao.